maquinando aguerridos luchadores con espada, que a villanos y a malvados combatía sin temor, demostrando su valor y su fe inmaculada. Crecí soñando, aprendiendo a percibir que las caídas nos enseñan a vivir, y sobre todo que del cielo el Creador no nos olvida, al contrario nos invita a seguir su amor que sana mis heridas, su amor es lo que me da vida, me sostiene y fortalece cada día. Su amor es inmenso amor, nunca yo podré pagar tan inmenso sacrificio de entregar hasta su vida y morir en beneficio de mi alma en este mundo que parece olvidarlo, con su afán y su injusticia, con su fuego y su adelanto. Es preciso que miremos que sin él no hay esperanza ni alegría, todo es cruel. Abracémoslo con fuerza y tomemos de su mano para caminar confiados y vencer. Su amor que sana mis heridas, su amor es lo que me da vida, me sostiene y fortalece cada día. Su amor es inmenso amor. Su amor que sana mis heridas, su amor es lo que me da vida, me sostiene y fortalece cada día. Su amor es inmenso amor, su amor, su inmenso Saludos mis hermanos, bienvenidos nuevamente a este espacio. El día de hoy, día ya de la preparación, y el día de hoy tenemos a nuestro hermano Lorenzo, quien nos va a acompañar en el desarrollo de la lección. Hermano Lorenzo, buenos días, bienvenido. Buenos días, hermano Víctor. Mis queridos hermanos y amigos de las redes sociales, los que están siguiendo este canal, quisiéramos darles una cordial bienvenida a este programa que tenemos por el espacio de 1 hora, en la cual vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática de toda la semana que hemos tenido. Hermano Lorenzo, entonces, antes de comenzar vamos a orar, ¿te parece? Amén. Vamos a orar. Amado Dios, bendito Creador que moras en los altos cielos, nos presentamos delante de usted con el deseo de poder meditar tu palabra, y que cada palabra que sale de tu boca sea para edificar nuestra vida espiritual, afianzar nuestra fe en esa bendita palabra que sale de tu boca.
Dirígenos, Señor, y también a cada oyente que esté observando, que sea de gran ayuda. Estos favores lo pedimos en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, amigos, el título de la lección para esta semana ha sido La advertencia final. En esta semana hemos tenido un estudio muy interesante, sabiendo que Dios tiene una advertencia para el tiempo del fin. La advertencia final significa que habrá amonestaciones de parte de los mensajeros del Señor y Dios tiene preparado un día especial para dar este mensaje y para advertir a su pueblo. Muy bien, hermano Lorenzo, en el capítulo 18 de Apocalipsis, el verso 1, si lo podemos leer, ese es el verso que tenemos como clave para el estudio. Amén. Muy bien. La palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, 1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran potestad, y la tierra fue alumbrada con su resplandor. Amén. Amén. Entonces, el mensaje que viene de parte de Dios en Apocalipsis 18 menciona que otro ángel, hermano Lorenzo, a este ángel lo podríamos denominar como el cuarto ángel, sabiendo que hay 3 ángeles. Claro, sí, ¿verdad? Tendría que ser. Entonces, mis hermanos, este cuarto ángel, como lo podemos llamar, porque recuerden que hay 3 ángeles quienes están amonestando o amonestaron ya al mundo en todo tiempo, pero en Apocalipsis 18 viene otro ángel. Significa que no es el tercer ángel, es un cuarto ángel que desciende con gran poder. Muy bien, hermano Lorenzo, vamos a ver lo que dice el testimonio para esta mañana, si lo podemos leer. Amén. En lo que es el testimonio volumen 5, en la página 457. A ver si lo lectura, por favor. A ver, permítame, hermano. Y luego vamos a ir ya desarrollando paso por paso. Nos vamos a centrar en 5 pasos y vamos a desarrollar esta lección. A ver, adelante, hermano. Muy bien, este es el testimonio, ¿no? Así es. Muy bien, dice, los esfuerzos que se hagan para retardar el avance de la verdad servirán para extenderlo. El pueblo a quien Dios ha hecho depositario de su ley no debe permitir que se oculte su luz. La verdad debe ser proclamada en los lugares oscuros de la tierra. Amén. Entonces, el testimonio en lo que se refiere al pueblo de Dios dice, los esfuerzos que se hagan para retardar el avance, dice, ¿no?, de la verdad servirán para extenderlo. El pueblo a quien Dios ha hecho depositario de su ley no debe permitir, dice, que se le oculte su luz. La verdad debe ser proclamada en los lugares oscuros de la tierra. Entonces, hermano Lorenzo, en la mañana preguntaban a través del WhatsApp cuáles son los lugares oscuros, ¿verdad? Claro. Y bueno, si nos puede ampliar esa parte, ¿qué significa lugares oscuros? Bueno, meditando lo que son los lugares oscuros, encontramos que el profeso cristiano es conformista. Así es. No, es conformista, ¿por qué? Porque no mira la santidad en el camino que está siguiendo. A él le dijeron que tiene que ir a la iglesia y él va, pero no está saliendo de las costumbres que tuvo Egipto, ¿no? Egipto estaba en una costumbre, vivían de costumbre en costumbre, de tradición en tradición, incluso se habían olvidado de los mandamientos de Dios. Entonces, el que no sale de ahí
está metido en esos lugares. Entonces el testimonio dice que ya no pueden salir de ahí, ¿no? Entonces eso sería la acotación de que las tradiciones, las costumbres no lo han dejado. Muy bien, hermano Lorenzo. Entonces, mis queridos hermanos, amigos, lugares oscuros representaría a un mundo sin salida o a un mundo sin orden y tampoco luz, porque habría oscuridad espiritual. Tal es el caso de que mucha gente estaría confundida sirviéndose por sí mismo o sirviendo a otro Dios, ¿verdad, hermano Lorenzo? Claro, claro que sí. Entonces, vamos pues con el desarrollo ya en esta mañana, en esta oportunidad de el día de la preparación. Y en la primera parte, hermano Lorenzo, ¿cuál es el título para desarrollarlo? El título dice, como número 1, la gloria del templo. La gloria del templo. Muy bien, entonces el verso para poder meditar está en Hebreos. Capítulo 1, versículo 3. Muy bien, capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver y vamos a ampliar un poquito de lo que significa el templo o lo que dice pues la gloria del templo. Amén. Entonces, vamos a leer el verso 3, dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces, hermano Lorenzo, hablando de la gloria del templo, nosotros podemos ver a través de la historia que hubo dos templos que fueron construidos en la época pasada, y el primer templo correspondía de mano de Salomón. Bueno, la historia dice que el templo era para David, tenía ese anhelo de construir el templo, pero el Señor le dijo: David, para ti no es para tu hijo lo va a construir. Entonces Salomón lo construyó, ¿verdad? El templo. Entonces, para poder agregar, hermano Lorenzo, y que nuestros televidentes, los que nos escuchan, pues puedan comprender qué significaba ese templo para los judíos, cómo lo tomaban ellos, qué estructura tenía. Quisiéramos en esta mañana poder ampliar un poquito esa parte. Muy bien, entonces mire hermano, como primera parte, podríamos decirlo así, la gloria en realidad era del templo por sus lujos, ¿no? Y lógicamente también el Señor pues se presentó allí, en ese lugar, con su presencia, pero no lo podían mirar o no podían conversar con Él, como se podría decir, cara a cara. Así es, ¿no? Porque solamente el sumo sacerdote era el que estaba presente y veía solamente las señales por el Urim, por el Tumim, cuando era aceptable o cuando era negativo. Entonces vemos ahí la gloria del templo, pues, ¿no? Porque en sí el templo sin Dios no es nada. Claro, quedaría vacío. Tenía que estar la presencia de Dios para que se pueda ver la gloria del templo. Pero viendo esto, mayormente el ser humano pierde de vista al Creador. Así es. Fijándose en lo magnífico que es el templo, ¿no? Entonces, en eso tendríamos que también enfatizar de que tengamos bastante cuidado para ver por qué era la gloria de Dios, la gloria del templo glorioso, la gloria del templo. Amén, hermano. Muy bien, entonces, hermano Lorenzo, viendo toda esta situación que ocurría antiguamente y viendo que el templo estaba en su gloria en el sentido de estructura, en el sentido como Dios había dado la orden para poder edificarlo, podríamos decir que los judíos o los israelitas más se centraban en lo que era el templo, en la estructura del templo,
porque creo que la mayor parte de ellos no tenían el apego en el sentido de que se fijaban en el Señor, ¿verdad? Así es. Entonces eso es lo que podríamos decir, ¿no? Entonces dice el testimonio, a ver si lo leemos, hermano, Muy bien. para poder meditarlo. Justamente acá vamos a encontrar una parte donde dice la gloria de Dios es su carácter. Pero ¿quién considera esa parte? Casi nadie considera esa parte, Ajá. ¿no? Entonces sigue diciendo, mientras Moisés se encontraba, dice, en el monte, intercediendo fervorosamente con Dios, oró: te ruego que me muestres tu gloria, dijo Moisés. En respuesta Dios declaró: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente, dijo el Señor a la respuesta de Moisés. Amén. Entonces, acá hay una pregunta que quisiéramos desarrollarlo con todos, los estudiantes y hermanos de la iglesia. Dice, cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, ¿qué significa? ¿No? Entonces, lo acaba de mencionar el testimonio, y lo acaba de leer también el hermano, el carácter que representaría la gloria del Señor, ¿verdad? Claro. Porque el testimonio dice, mientras Moisés se encontraba en el monte intercediendo fervorosamente con Dios, oró, dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y a respuesta Dios declaró: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia, tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces, a esta pregunta, y la respuesta sería, dice, ¿cuándo la Biblia habla de la gloria de Dios? ¿Cuándo? ¿En qué momento se refiere la Biblia cuando dice la gloria de Dios? Tiene que ser en el momento que se le presenta se puede decir su presencia, ¿no? Amén. Su presencia, ¿por qué? Porque Moisés no pudo contemplarlo cara a cara, dice, pero, por ejemplo, al Señor Jesús le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Así es. Entonces el Señor Jesús le dice: tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido, Felipe. ¿No? Entonces, ¿cuándo ellos tuvieron la gloria? Porque a Él lo vieron. En ese entonces al Señor Jesús lo vieron, conversaron con Él, caminaron con Él, comieron con Él, ¿no? Y vieron muchos milagros de sus ojos, delante de sus ojos. Entonces, en este caso, cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, cuando se siente su presencia y también el ser humano lo sienta, se puede decir con alma, mente y corazón, porque muchos decimos, ¿no? Yo he conversado con Dios, Dios me ha hablado, pero finalmente no, nuestra forma de ser no nos deja mirarle en realidad si realmente han visto, han conversado con el Señor. Así es, hermano. Entonces, podríamos decir, hermanos, y creo que está de más decirlo, pues ya lo estamos leyendo el testimonio, dice que Moisés tuvo prácticamente un encuentro con Dios, habló con Él, y a lo que estaba refiriéndose, hermano, es que el momento que viene la presencia de Dios es cuando el Señor nos da a conocer sus planes, ¿no? Amén. Y ya lo tenemos como por hecho la presencia de Él, ¿no? Porque acá dice, la gloria de Dios es su carácter, dice, ¿no? Amén. Entonces, el carácter de Dios que le comentó a Moisés dice, yo tendré misericordia con los que tendré. Y dice, seré clemente con los que seré clemente. Entonces, a Moisés, en el momento en que le estuvo hablando, pues para comenzar fue misericordioso con él, ¿no? Porque si no lo hubiese destruido. Entonces, dice acá, cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, cuando el Señor se presenta
para hablarnos, podríamos poner como respuesta, ¿no? Claro, tendría que ser así. Ujú. Tendría que ser así. Porque si no, ¿cómo tendríamos que ver su gloria? ¿O cómo Así es. sabríamos, no? Entonces, pero también hay otra respuesta que podríamos poner cuando tenemos el carácter de Cristo, También. ¿verdad? También tiene que Ajá. ser así. Entonces, cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, cuando comenzamos a observar y tenemos el carácter de Cristo. Amén. Ujú. Amén. Entonces, ¿qué significa? Dice, ¿no? ¿Qué significa el carácter de Cristo? Y lo que ya estaba explicando en el testimonio, ¿no? El Señor, en algún momento de la historia de la humanidad, siempre se presentó con un mensaje a su pueblo de misericordia, ¿no? Nunca vino con un juicio directamente, sino con un mensaje de misericordia. Y creo que al pueblo le dio gracia para que se arrepintiese, y la gracia del Señor se ha extendido hasta este tiempo, ¿verdad? Amén, hermano. Entonces podríamos decir, hermano, el significado de la gloria del templo es la presencia viva de nuestro Señor. Amén. Tiene que ser así. Muy bien. Entonces, la gloria del templo, hermanos, se representa únicamente con su presencia. En el primer templo, si bien es cierto, la estructura, todo lo que se había hecho para construir ese templo, con una grandísima eficacia de los constructores, había representado mucho para el pueblo. Pero lo más interesante de ese templo era la presencia de Dios, o podríamos conocer como la Shekinah, ¿no? Que es la presencia de Dios, ¿verdad, hermano Lorenzo? Amén. Entonces, creo que era lo más importante, esa era la gloria del templo, ¿no? Pero los judíos lo tomaban de la manera más física, yo creo, hermano, Claro. cuando veían la estructura, porque dice que era hermoso, bañado de oro el templo, ¿no? Con todo lo que se había dado. Todo lo que era mármol. Ujú. Entonces, pero ya viendo, enseñando nosotros, aprendiendo, encontramos que esa gloria representa su presencia misma del Señor Jesús, ¿no? En eso. Bueno, eso no se dieron cuenta, lo vamos a ver más adelante, y para eso vamos a ver una pregunta más, a ver si lo puede leer, hermano Lorenzo. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que dice la pregunta siguiente. Dice, ¿de qué manera el segundo templo excedió la gloria del primero? Muy bien. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Creo que ahí está la respuesta para poder nosotros ampliarnos a lo que dice la pregunta, ¿no? El texto es claro y es clave también para poder entender. A ver si lo tienen, lo lee, hermano. Muy bien, vamos a dar lectura a lo que dice la palabra del Señor. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. Amén. Entonces dice que al día siguiente Juan lo vio venir a nuestro Señor Jesús y él mismo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, acá hay una pregunta. ¿De qué manera el segundo templo excedió la gloria del primero? ¿No? Como estábamos diciendo, mayormente el primer templo se recuerda por lo que había sido puesto para que sea como admiración de las naciones. Claro. Pero podremos ver que eso también no representaba la salvación para los israelitas, ¿no? Sino que había alguien que estaba dentro de ese templo que representaba la salvación para las naciones. Entonces vamos a una parte muy importante del segundo templo, hermano Lorenzo. Dice, ¿de qué manera el segundo templo excedió? Y sería bueno que lo enfaticemos con el testimonio. A ver si Sí. lo puede leer, por favor. A ver, permítanme. Entonces dice el testimonio en Conflicto de los Siglos, la página 24, dice, el segundo templo no fue honrado con la nube de la gloria de Jehová, sino con la presencia viviente de aquel en quien habita corporalmente la plenitud de la deidad, quien era Dios mismo manifestado en carne. Qué interesante, ¿no? Entonces sigue diciendo
El deseado de todas las naciones, dice, había llegado a su templo cuando el hombre de Nazaret enseñó y sanó en los atrios sagrados, en la presencia de Cristo, y solo en esto el segundo templo superó en gloria al primero. Pero Israel le había quitado el regalo del cielo ofrecido, con el humilde maestro que ese día había salido de su puerta de oro. La gloria se había ido para siempre del templo, y ya se cumplieron las palabras del Salvador: tu casa quedará vacía, desolada. Tremendo, ¿verdad? Hermano Lorenzo, tiende a recordar que en esta historia, ¿no?, nosotros analizando, estudiando la Biblia, creemos que Dios se encuentra en el templo. Sí. ¿No? Eso es lo que mayormente la gente menciona. Y he escuchado personas, incluso me lo han dicho, voy a orar al templo, ¿no? Y la pregunta sería si es que Dios habita en templo, claro, hecho por manos humanas, o es que en este tiempo está en el corazón del hombre. Los judíos tuvieron una oportunidad, hermano Lorenzo, de tener al Dios vivo de carne y hueso en su lado, en su costado, como quisiéramos llamarlo, pero no lo reconocieron. No lo reconocieron, ¿no? Entonces sucede algo interesante en lo que dice el testimonio, que el segundo templo no fue honrado con la nube de gloria, dice, ¿no? Porque el primer templo se presentaba pues la nube de gloria, conocido como la presencia de Dios. Pero en el segundo templo su estructura también llamaba la atención al pueblo, porque era muy respetuoso de su templo. Por eso incluso Tito quería conservar el templo, ¿no? Claro. Porque tenía la estructura que para ellos les aguardaba tener, para guardar sus reliquias y tenerlo como un trofeo de guerra, ¿no? Pero ocurre que el Señor se había retirado del templo, ¿no? Se había retirado del templo, y la situación que ellos sí enfrentaban ahora era ya terrible, ¿no? Entonces podemos ver acá en lo que dice el testimonio, que la presencia corporalmente del Señor en su plenitud, la deidad, estaba entre ellos y no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Entonces, ¿qué podemos decirle, hermano, acá a los que nos puedan estar observando y a los seguidores de este canal en la página de YouTube, en el Facebook, los que nos siguen por el WhatsApp? ¿Qué le diríamos, hermano Lorenzo, correspondiente ya a lo que estamos estudiando? Muy bien, hermano, ya que me da la oportunidad, entonces quisiera exhortar a los hermanos en el nombre del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo ya no vive en una casa lleno de lujos. Vive en tu mente, en mi mente, en la mente de cada ser humano, cuando lo ama y obedece sus mandamientos. Y el apóstol Pablo dice que ahora vuestro cuerpo es templo, es para un templo o para un culto racional, nos llama la exhortación el apóstol Pablo. Entonces, no nos emocionemos por lo que nuestros ojos están mirando, sino emocionémonos en la presencia del Señor, buscándole al Señor, porque si bien es cierto, casa de oraciones por todos lados tiene lindos lujos, donde sería llamativo de estar ahí, pero ¿qué haríamos ahí si la presencia del Señor no se manifiesta? Así como nos vamos, así volveremos a casa, y estaremos siendo conformistas, pensando que por guardar una ley o un mandamiento o tener una costumbre de estar reuniéndonos, vamos a ser salvos, cuando en realidad nuestra casa estará vacía, que se quedará desolada. Entonces, la invitación sería, hermanos de
de las redes, la invitación sería que sigamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Que Él debe manifestarse en nuestra vida. Para muestra es de que la palabra dice que por los frutos el seguidor de Cristo será conocido. Entonces, presentémosle al Señor Jesús con nuestra vida, con nuestros hechos, para que de esa forma nuestros hermanos que con un corazón sincero siguen al Señor, hagan de Él su primer trabajo. Amén. Amén, amén, hermano. Entonces, hermanos queridos, pasamos, si antes poder enfatizar lo que estamos estudiando, vamos a pasar al segundo punto, pero hacerles recordar que la gloria del templo en la segunda construcción era la misma presencia del Señor Jesús corporalmente allí en el tiempo de los judíos, ¿no? Y el primer templo en magnificencia, como se podía ver, como lo acabamos de estudiar, y hemos podido ver la nube de gloria que se representaba ahí. Pero hoy por hoy podríamos preguntarnos nosotros y decir, entonces, ¿dónde habita el Señor? ¿No? El hermano Lorenzo lo acaba de mencionar, ¿no? La mente, el corazón, es un lugar adecuado para que el Señor viva por siempre. Entonces podríamos decir lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 16, vosotros sois el templo de Dios, el templo viviente. Amén. Será para otra oportunidad hablar de este tema. Vamos a un segundo punto, hermano Lorenzo. Muy bien. Entonces, el segundo punto tenemos Cristo en ti, dice el título, y hay una pregunta donde dice, ¿cómo es posible que un ser humano refleje la gloria de Dios? Ahí tenemos el libro de Romanos 1:17 y también Romanos 4:4 y 5. Vamos a fijarnos ahí y dar lectura. Muy bien, yo voy a leer el libro de Romanos 1:17 y el hermano Lorenzo va a leer Romanos 4:4, 5. Amén. Entonces dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces hay un verso muy interesante, lo que representa el Evangelio del Señor en la justicia perfecta de nuestro Señor, ¿no? Entonces, ¿qué dice el siguiente texto, hermano Lorenzo? Muy bien, dice la palabra del Señor, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. ¿Sí? ¿Estoy correcto? Romanos 4:4. 4:4 y el 5 también. Ya, muy bien, entonces continuamos, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Así es. El 5 dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Está claro, Amén. sin duda, ¿no? Podríamos decir que nadie se salva por hacer obras humanas, porque las obras no te van a salvar, mas lo que te puede dar la garantía es la justicia de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Verdad? Entonces, dice la pregunta, ¿cómo es posible que un ser humano refleje la gloria de Dios? O podríamos decir, ¿qué posibilidad existe que un ser humano refleje la gloria de Dios? Entonces creo que el testimonio nos podría aclarar un poco más. Muy bien. Muy bien, dice el testimonio así: los seguidores de Cristo deben iluminar las tinieblas del mundo a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios es una luz, y ya que se convierte en un poder transformador, es la vida del receptor. Al implantar en sus corazones los principios de su palabra, el Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios, la luz de su gloria. Su carácter debe brillar en sus seguidores. Por tanto, deben glorificar a Dios, aligerar
el camino hacia la casa del esposo, la ciudad de Dios, la cena de las bodas del Cordero. Muy bien. Entonces lo que dice Lecciones Cristianas, página 414. Los seguidores de Cristo, dice, deben iluminar las tinieblas del mundo. Amén. Pero tenemos algo muy importante respecto a lo que dice la pregunta para responder. Dice, al implantar en sus corazones los principios de su palabra, el Espíritu Santo desarrolla en los hombres atributos de Dios, dice el hermano Lorenzo. Amén. Entonces, la pregunta dice, ¿cómo es posible que un ser humano refleje la gloria de Dios? O como planteaba en la otra parte, que podríamos decir, ¿qué posibilidad hay que un ser humano refleje la gloria de Dios? Entonces, como respuesta podríamos poner, al implantar en sus corazones los principios de su palabra. Amén. ¿No? Amén. O sea, al sembrar la semilla de la fe, Se va a ver. ese va a ver el reflejo del Señor Jesús. Amén. Ya que el apóstol Pablo dice que el justo vivirá por fe. Por fe. Entonces, el justo obtiene la garantía de ser salvo o de la justicia de nuestro Señor cuando acepta por fe lo que el Señor hizo. Amén. Amén. El Señor hizo algo muy interesante que el mundo no lo reconoce, hermano Lorenzo. La gente hoy en día se está afanando por presentar, teorías humanas, pero no se está expresando, no se está preocupando por presentar a alguien que corresponde más allá de todo lo que presentamos, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿cuál sería, hermano, ese objeto o el objetivo principal de la persona de presentar en la Escritura en este tiempo? ¿O cuál sería el nombre que se debe presentar? Para poder hacer eso, sería motivarle a los hermanos que se pueda observar las Escrituras, pero a la luz del testimonio. Amén. Sí, porque el testimonio es como una estrategia por Dios para poder llevarnos a la Biblia y darle su lugar correspondiente en nuestras vidas. Así es. Porque créeme, hermano, que si no conservamos la Biblia como la luz mayor que es, vamos a leerlo, sí, Uh-huh. pero no lo vamos a entender. Claro. No lo vamos a entender, y al no entenderlo, dejaremos que lo que nos digan, eso es lo que obedeceremos. Tremendo, ¿no? ¿No? Entonces, una de la invitación que sería a los hermanos es darle lugar a la palabra que nos ilumine, para poderle darle lugar al Espíritu Santo y haga su trabajo en nosotros. Porque el Señor Jesús dijo, fíjese, Uh-huh. dijo, si es que yo los mando a que callen a mis seguidores, las piedras hablarían. Entonces, qué interesante va a ser que una piedra hable en lugar de que el ser humano, que tiene todas las facultades, pueda testificar Así es. de aquel que murió en la cruz del Calvario Uh-huh. para rescatarnos. Pero no decir, Él murió por la humanidad, Uh-huh. sino decir, Él murió por mí. Así es. ¿No? Murió por mí, entonces, en respuesta a lo que Él murió por mí, yo debo reflejar ese carácter que Él hizo por mí. Porque si Él lo hizo, yo también puedo hacerlo. Claro. Amén. Entonces tiende, hermanos, amigos, a responder. El objetivo principal del cristiano sería presentar a Cristo en las Escrituras, y al no entenderlo, pues buscaríamos el consejo del testimonio, ya que desde épocas antiguas, sin el profeta, el hombre no ha podido continuar, no ha podido avanzar en su vida con el Señor. El profeta siempre ha estado pendiente para poder regresarle en el camino correcto, y el proverbio pues menciona que sin profeta el pueblo se desenfrena, ¿verdad? Así es, hermano. Entonces, queridos hermanos, hermano Lorenzo, vamos avanzando en este desarrollo. Amén, amén. Vamos a la parte 3. Muy bien, la parte 3 dice, la tierra iluminada con la gloria de Dios. Muy bien, queridos hermanos. Allí tenemos también una pregunta para desarrollarlo en esta mañana y que podamos así poder conocer ampliamente lo que significaba la gloria de Dios, o la gloria del templo en su época,
y la gloria específicamente de nuestro Señor Jesús en todas las etapas. Dice la pregunta, hermano Lorenzo. Dice la pregunta, ¿por qué se necesita al cuarto ángel y cuándo comenzará su obra? Para eso vamos a meditar lo que dice Hebreos 1:8 y San Juan 12:35. Muy bien, entonces, a ver, yo voy a leer Hebreos 1:8, usted lee San Juan 12:35. Amén. En el libro de Hebreos, el capítulo 1 y el verso 8 dice: Mas el Hijo dice, tu trono, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amén. Muy bien, entonces voy a leer según el apóstol Juan, lo que nos dice también la palabra. 12:35 de San Juan nos dice: Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Así es. Creo que en el texto que acaba de leer, hermano, se encierra gran respuesta para esta pregunta, ¿no? Claro. Porque dice, la luz, Claro. se necesita la luz. Entonces la pregunta dice, ¿por qué se necesita el cuarto ángel? Podríamos decir que el tercer ángel tiene luz, pero no refleja tanto como va a reflejar el cuarto ángel. Claro. O el otro ángel, como menciona la Biblia, ¿no? Entonces podríamos decir, en este momento tenemos luz, pero si viene una luz más potente, va a reflejar más de lo que podemos ver, ¿no? Entonces dice el testimonio que sin la luz sería imposible poder ver. Entonces la luz que se está dando ahora, digamos que es a una medida como se le entiende el ser humano, Claro. ¿no? Pero la luz que viene es una luz abundante en la cual va sobre entender el ser humano. Porque entender ya es una cosa, pero sobre entender podríamos decir que avanza un poco más, ¿no? Claro. Muy bien, hermano. Entonces, ¿qué nos dice el testimonio para poder corroborar en esta mañana? Muy bien, dice el testimonio: los que esperan la venida del esposo dirán al pueblo, he aquí tu Dios. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de misericordia que se dará al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios deben manifestar su gloria. En su propia vida y carácter debe revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. La luz del sol de justicia debe brillar en buenas obras, en palabras de verdad y obras de santidad. Amén, hermano. Amén. Entonces, yendo a la pregunta, ¿por qué se necesita a un ángel más? Porque con el tercer ángel debería acabarse la obra, ¿no? En esta época, en el sonido que se dio, podríamos llamarlo así, en 1844, comenzó a sonar el mensaje del tercer ángel. Si se hubiese dado el mensaje con esa tremenda luz que va a traer el otro ángel, ya la historia de la humanidad se hubiese terminado, ¿verdad? Claro. Pero significa que el tercer ángel el mensaje del tercer ángel no se ha dado en una forma tan esplendorosa como se lo va a dar en la venida de este cuarto ángel, ¿no? Entonces dice el testimonio: a los que esperan la venida del esposo dirán al pueblo, he aquí tu Dios. Los últimos rayos de luz de misericordia, el último mensaje de misericordia que se dará al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios deben manifestar su gloria en su propia vida, carácter. Deben revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Y aquí viene la respuesta. La luz del sol de justicia debe brillar en buenas obras, en palabras de verdad y en obras de santidad. La pregunta dice, ¿por qué se necesita?
podríamos decir que el sol de justicia no está brillando en, Claro. en los hombres, ¿no? Se ha cumplido lo que dijo el Señor Jesús. ¿De qué sirve que tengas la luz y lo tengas escondida? Exacto, exacto. ¿No? Ujú. Entonces dijo, ustedes son la luz del mundo. Ujú. Pero finalmente porque hemos estado dormidos como iglesia, Así es. tenía que venir ese cuarto ángel a despertarnos, a codear, ¿no? Porque finalmente estamos como las vírgenes Insensatas. que O estamos bueno, dormidos. Las dos vírgenes, Las dos perdón, vírgenes. los dos grupos, ¿no? Los De dos las grupos. vírgenes están dormidos. Ujú. Pero hay un grupo que tiene el aceite extra. Exactamente. Pero ese grupo ha necesitado ser despertado para que actúe y pueda entrar a las bodas. Entonces, ¿qué le ha faltado, hermano? Al que ha conocido, posiblemente le ha faltado que le hagan recordar, y también para que él pueda actuar necesita darle lugar a la palabra, bueno, porque la palabra es viva y eficaz. Así es. Amén. Muy bien, hermano. Entonces dice acá, el cuarto ángel, ¿por qué se necesita la obra del cuarto ángel? Porque el cuarto ángel trae el sol o la luz del sol de justicia, ¿no? Amén. Esa sería la respuesta. Hermanos, se necesita un cuarto ángel en esta historia de la humanidad para que traiga la luz que en este tiempo nos está dando, o no está alumbrando como debería alumbrar la gloria que trae el cuarto ángel. ¿Y cuándo comenzará su obra? De alguna manera comenzará la obra cuando todos comiencen a darse cuenta de que en ellos no existe la luz, pues necesitan hacer brillar la luz, ¿no? Si bien es cierto, hermano Lorenzo, dijo el Señor Jesús, vosotros sois la luz del mundo, pero podrían preguntarse los hermanos, pero entonces, ¿qué de ese texto? Si dice, nosotros somos la luz del mundo, ¿no? Pero la pregunta está en que si ellos proporcionan su propia luz o es alguien que les proporciona. Exactamente. Es interesante porque, fíjate, hermano, nosotros, digamos así como iglesia, hemos sido lo que dice Apocalipsis 1:18, no, 17:18. 17 dice que hemos dicho, yo soy rico, no tengo necesidad. Así es. Por esa jactancia es que no se ha podido trabajar, no ha podido el Espíritu Santo trabajar. Moldear al hombre. Exactamente. Entonces, ese ha sido el obstáculo, pero si somos que tenemos la luz, debemos hacerlo brillar. Así es. Es momento de hacerlo brillar. Entonces, la obra del cuarto ángel comenzará cuando cada persona empiece a hacer brillar la luz, pero la luz de Cristo, Amén. del sol de justicia. No su propia luz, porque nuestra propia luz alcanzaría a alumbrar alrededor donde estamos sentados, parados, ¿no? Pero la luz del sol de justicia alumbraría el mundo, porque eso es lo que dice Amén. el texto, ¿no? Que vendría con gran esplendor y alumbraría el mundo. Entonces, hermanos queridos, amigos, estamos desarrollando nuestra lección de escuela sabática. El día de mañana estaremos en nuestros grupos, iglesia, compartiendo con los hermanos harán preguntas, nosotros responderemos de acuerdo a la Biblia y al testimonio, y el aprendizaje será siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús, ¿no? Paso por paso, hasta llegar a la plenitud del Maestro. Y cuando lleguemos a la plenitud del Maestro, ya tendremos seguro, yo creo, la victoria en Cristo. Amén. Entonces, hermano Lorenzo, seguimos. Vamos por el cuarto punto, hermano. Muy dice, bien. el cuarto punto dice, salga de ella, pueblo mío. Hay una invitación del Señor y la pregunta dice, ¿qué necesitan hacer las personas que están en las iglesias populares para salvarse? San Juan 10:16. Tenemos el texto para Muy bien. A ver, meditar. voy a dar lectura. El texto dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No, amén. Entonces, quisiera leer el testimonio, hermano. A ver. Dice el testimonio Exaltar a Jesús, página 205. Ujú. Sin embargo, la otra parte, cuando la tormenta de la persecución realmente se desate,
sobre nosotros, las ovejas verdaderas escucharán la voz del pastor verdadero. Se realizarán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchas de las personas extraviadas del redil regresarán para seguir al gran pastor. Amén. Hermano Lorenzo, yo sé que estos estudios, estos mensajes llegarán por la gracia de Dios a muchos. Muchos lo observarán, serán cristianos, no cristianos, adventistas del séptimo día, no adventistas del séptimo día. Pero yo quiero en esta oportunidad dirigirme a todos, sin excepción alguna, y a decirles lo que el texto de la palabra de Dios dice. No lo que yo pienso ni lo que el hermano Lorenzo piensa, sino a lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a dirigirnos pues a las iglesias que completamente están caídas. Las iglesias que están caídas llevan el nombre de Dios de acuerdo a Isaías 4:1. Llevan el nombre del Señor, pero comen de su propio pan, se visten de su propia ropa y no llevan el mensaje que está en la Biblia. Entonces el verso 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Hay un solo redil. En la Biblia no encontramos miles de iglesias, sino una iglesia que es del Señor. Pero viene una más a suplantar a la iglesia del Señor. El Señor se está refiriendo a su iglesia verdadera, a su iglesia que Él la formó. Y Él dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Hermano Lorenzo, cuando dice no son de este redil, ¿qué significa? ¿A dónde está apuntando el Señor Jesús? Nítidamente el Señor Jesús se enfoca de que no le obedecen. ¿Ya? Al decir que tengo otras ovejas que no son de este o no están en este redil, significa que cada uno hace su voluntad. Cada uno su voluntad. Sí, porque el Señor Jesús dijo a través del profeta Isaías: este pueblo me honra en vano con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y dice: obedecen mandamientos de hombres. Entonces, al obedecer mandamientos de hombres, ¿dónde queda su palabra de nuestro pastor, que es Jesucristo? Entonces, al no estar en el redil, se supone que están en otro. ¿Por qué? Porque quieren vivir como dice Isaías. Podríamos decir, hermano Lorenzo, que están en otras iglesias. Claro. O son otras iglesias. Otras iglesias. Entonces, hermanos queridos, solo existe una iglesia. No vayan a confundir que existe varias. No vayan a pensar que nosotros como movimiento Sostén Propio tenemos otra iglesia. Los hermanos, sí, hermano Lorenzo, posiblemente dijeron: pero el hermano tal ha formado otra iglesia. Otra iglesia. Sin duda, nosotros no hemos formado otra iglesia, hermano. Nosotros somos de la iglesia adventista del séptimo día, aunque no lo quieran reconocer. Claro, así digo, porque llevamos los fundamentos, los pilares de nuestra fe. Y esa es la única iglesia que el Señor ha levantado en los tiempos finales, ¿no? En los tiempos anteriores y para los tiempos finales. Entonces, queridos hermanos, hermano Lorenzo, este tema, como les dije hace un momento, hermanos, apuntado para las iglesias caídas que no están llevando y guardando los mandamientos de Dios. Amén. Hermano Lorenzo, hay iglesias en el mundo que están llevando su propia doctrina y los mandamientos del Señor no lo están cumpliendo. No lo están cumpliendo. ¿Y qué significa eso? Dijo alguien: no se puede cumplir. Si bien es cierto, viendo desde el punto humano, no se puede cumplir. No se puede. Ahí estamos completamente de acuerdo con ellos, ¿no? Pero yéndonos más allá del visto humano, el Señor Jesús ha cumplido la ley. Amén. Y el texto de Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esta es la garantía para nosotros, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si en esta mañana viene un hermano y te dice: hermano Lorenzo, tú no puedes cumplirlo, ¿cuál sería su respuesta, hermano Lorenzo? Yo diría que no lo puedo cumplir yo, pero mi Señor Jesús lo cumple por mí. Amén. Con toda seguridad, porque yo soy vendido a la carne, soy así pecador, ¿no? Y como reconozco que no puedo, tengo que pedir ayuda. Para eso es mi Señor Jesús. Claro, para eso es digamos, el ser que vino a rescatar a la oveja perdida. Amén, hermano.
Entonces, hermano Lorenzo, también podríamos decir que, pero entonces así todos se pueden salvar. Creo que ahí hay una interrogante, ¿no? Entonces, si yo no lo hago, el Señor Jesús lo hace, solamente yo debo creer y Él lo hará. Tampoco significa eso, ¿no? No. Sino hay pasos para poder cumplir y para que el Señor obre por nosotros. Una cosa, hermano, para hacer hincapié en esa parte. Uh-huh. El mundo puede decir, entonces yo solamente voy a creer en el Señor Jesús y me voy a salvar. Ajá. Pero hay una cosa, si no guardas, si no observas sus mandamientos, especialmente el sábado, que es de la puesta del sol hasta la puesta del sol, es imposible. Así es. Es imposible. Diríamos que no hay obediencia, ¿no? Seríamos desobedientes. Claro. Muy bien, hermano Lorenzo. Entonces, la pregunta dice, ¿qué necesitan hacer las personas que están en las iglesias populares? Hermanos queridos, para que se entienda qué son iglesias populares, son iglesias que se fundaron con los antiguos reformadores y que hasta el día de hoy ellos no han llegado a la luz de conocer todas las verdades. Muchos de ellos solamente nos dijeron en algún momento, utiliza la Biblia, que es la única regla de fe. De eso no estamos estamos completamente seguros, no tenemos ningún desacuerdo con ellos, pero la regla de fe, la Biblia, por sí sola, se puede entender siempre y cuando tengas ayuda celestial. Amén. Entonces, al no buscar nosotros la santidad, el Señor envía a su profeta. Y su profeta nos dirige en cómo llegar a entender la luz mayor, o sea, la palabra de Dios, la Biblia. Y es por eso que las iglesias que conforman hoy en día, un montón de iglesias, hermano Lorenzo, no tienen la luz porque han dejado de lado al profeta. Así es. Y no tienen el profeta. Podemos decir, bueno, yo tengo el profeta, ¿no? Yo profetizo, pero ese no es el verdadero profeta. El verdadero profeta es el que te encamina por los mandamientos, ¿no? Ahí va comenzando. Y entonces, hay iglesias, hermanos, ahí los que nos escuchan, y iglesias que guardan el domingo, iglesias que guardan el miércoles, porque hay un momento en que alguien dijo, yo quiero guardar el miércoles. Hermanos, salgan de ahí porque las plagas se vienen a los desobedientes. Salgan de ahí y sigan al Señor Jesús y guarden sus mandamientos. No es necesario que ustedes ahora vayan a estudiar 5 o 10 años. Solo pídanle al Señor y el Señor les dará ayuda. Por eso, hermano Lorenzo, que nos estamos presentando. Nosotros no queremos la popularidad del mundo, queremos simplemente compartir, porque de acuerdo a Ezequiel, Cae una responsabilidad. Cae una responsabilidad para nosotros, ¿verdad? Amén. Bueno, y ahí está el que no quiera vernos, el que no quiera escucharnos, allá él, pero el mensaje llegará, ¿no? Llegará. De alguna manera. Llegará. Entonces, hermano Lorenzo, yo creo que llegamos a la parte final. Sí, hermano. Vamos a terminar. La última pregunta, un punto más, que son 5 puntos. Dice el 5.º punto, solo un remanente. Solo un remanente. Qué interesante, ¿no? Y ahí no dice 2.000 y tantos, no dice 4.000 y tantos, solo dice un remanente. Un remanente. Un remanente. Entonces la pregunta dice, hermano, para leer el texto, dice, ¿por qué solo un remanente será salvo? Tenemos Mateo 22.14. Muy bien. Quisiera leerlo. A ver, léelo, hermano. 22.14 del libro de San Mateo. Dice así la palabra del Todopoderoso, nuestro Señor. Dice, oyendo esto, se quedaron, dice, asombrados, y dejándole, se fueron. Tremendo, ¿no? Perdón, 22.14, estaba leyendo el versículo 22. Sí. Quiero leer el versículo 14. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así es. Entonces, hermano Lorenzo, yo creo que está todo dicho, pero allí podrían preguntarse la gente, los hermanos, pero entonces solamente un remanente se salvará y los que murieron en el Señor, ¿qué pasará con ellos? Entonces, yo quisiera ahí enfatizar, hermano Lorenzo, que cuando se habla de un solo remanente, significa que ese remanente es un grupo especial, que verá las calamidades que caigan sobre la tierra, pero a ellos no les llegará el golpe. Verán cómo se impone la marca de la bestia, verán cómo su imagen persigue a los cristianos, pero ellos estarán en pie, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 6, el capítulo 6, ¿no? Entonces,
no se refiere que habrá un remanente desde la antigüedad, desde Adán hasta ahora, ¿no? Sino este grupo es un grupo especial que no conocerá la muerte. Y a ese remanente se está refiriendo la Biblia, y a ese remanente se está refiriendo prácticamente también la pregunta que estamos lanzando en esta mañana, ¿verdad? El testimonio, si lo puede leer, hermano Lorenzo. Dice el testimonio, hermano. Esto se encuentra en Testimonio para los Ministros, la página 90. Así es. Dice: el mundo está contaminado, corrompido, como en los días de Noé. El único remedio es creer en la verdad, aceptar la luz. Sin embargo, muchos han escuchado la verdad, hablada con demostración del Espíritu, y no solamente han rehusado aceptar el mensaje, sino que han odiado la luz. Tremendo. Estos hombres colaboran en la ruina de las almas. Se han interpuesto entre la luz enviada del cielo y la gente. Han pisoteado la palabra de Dios y están enfrentando al Espíritu Santo. Qué terrible. Así es, hermano Lorenzo. Entonces, siempre hay una selección, hermano Lorenzo, en todo hay una selección. Cuando vas a una entrevista de trabajo, te seleccionan por tus habilidades o de repente por lo que te conoce la persona, pero siempre hay alguien que brille más que el otro, ¿verdad? En este caso, en la última etapa de la historia, va a haber un grupo que tenga el privilegio, hermano Lorenzo, de poder pasar todo lo que se anuncia, ¿no? ¿Quién puede soportar hoy en día un terrible terremoto de una magnitud que sobrepasa los límites que ya se ha dado en esta tierra, ¿no? Porque es un terremoto tan grande que nunca, dice, ha sido dado. ¿Quién podrá soportar ese terremoto? Y la Biblia menciona que hay un remanente que sí lo va a poder soportar. Amén, amén. ¿Sí? Entonces, ¿quién podrá soportar ver cómo la imagen se levanta y ataca, pues, a muerte, a diestra y siniestra, y se impone la marca de la bestia y la gente está sumida a ese engaño? Pero hay un pueblo que lo va a resistir y ese es ese remanente, ¿no? Amén, hermano. Entonces, hermanos queridos, no son muchos, son pocos, hermano Lorenzo. Es un pequeño grupo, por eso se llama resto, ¿no? En otras versiones dice residuo. Y eso no significa que van a ser muchos. Vuelvo a recalcar, hermanos, de los que nos ven a través de las redes. Cuando hablamos de un remanente, porque la pregunta dice, ¿por qué solo un remanente será salvo? No confundan la salvación desde Adán, porque sí va a haber salvos desde Adán. Acá está hablando, ¿por qué solo un remanente será salvo en la situación de estar vivos? O podríamos llamarlo de qué otra forma, hermano Lorenzo, para explicarles a qué se está refiriendo lo que estamos preguntando. Claro, fíjate, ahí cuando se habla de que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Así es. Entonces, digamos ahí que el Señor no los está seleccionando, sino solitos, ellos ven su propia debilidad, entonces se conforman, y el Señor está haciendo de que al que está capaz lo está mirando a él y no se está mirando así solo, entonces lo está fortaleciendo para que el día llegado él permanezca leal, fiel, como dice la sierva del Señor, que permanezca firme así se destronen los cielos. Así entonces, fíjate en qué falencia estamos en este tiempo, hermano. Tan pronto se dio un decreto y hemos estado asustados. Claro. Entonces, esto es un ensayo a lo que va a venir, y lo que va a venir va a ser tremendo. Así es, porque hermano. en el tiempo de Elías, el ejército lo estaba persiguiendo a un solo profeta. Así es. Por no contaminarse con las costumbres del rey Acab, ¿no? Entonces, por eso dice el Señor, muchos llamados, pocos van a hacer mi voluntad. Así es, ¿no? hermano. Pocos van a hacer mi voluntad. Entonces, si realmente creemos en la promesa de Jesucristo,
y ya estamos teniendo su carácter, no debemos mirar lo de afuera. ¿Por qué? Porque somos peregrinos en esta tierra, y como peregrinos nuestra casa está esperándonos. Así es, hermano. Y si lo perdemos por la flaqueza de nosotros, por pensar en como Pedro, queriendo defender cuando no vamos a poder, simplemente Exacto. que dejándonos utilizar por el Señor y pues preparándonos a conciencia, solito va a salir la selección de ese grupo, de ese remanente. Por ese motivo es que no van a hacer todo lo que estamos viendo, lo que nos rodea. Claro. Muy bien, como les decía, hermanos, se selecciona a un grupo especial, pero ese grupo lo gana, hermano Lorenzo, ¿verdad? No es que el Señor diga, yo te selecciono a ti porque a mí tú me caes bien, sino que solito, como usted lo acaba de decir, se selecciona a él y dice, yo amo este ministerio, yo amo tu palabra, no quiero ser parte del mundo, entonces acepta estar al lado del Señor, ¿no? Amén. Entonces eso es lo que le da la seguridad. Entonces, mis queridos hermanos, hermano Lorenzo, llegamos a la parte final. ¿Por qué solo un remanente será salvo? Y la respuesta basta decir que hay un solo remanente que, como en los tiempos de Noé, escucharon su voz, ¿no? Escucharon su voz y siguieron el camino trazado por el Señor. Y vamos a poner la respuesta de Mateo 22:14, que dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Dice que en esta época será igual, ¿no? Hay un montón, ¿no, hermano? Pero pocos van a ser escogidos. Así es, hermano. Entonces, hermano Lorenzo, las palabras finales para ir despidiéndonos ya de este pequeño espacio, de este pequeño programa que hemos tenido, invitándoles a que puedan seguir este canal y poder quizás también agregar a lo que hemos estudiado, o de repente necesitan que hablemos de algún tema y poder profundizar con las escrituras. Amén. ¿No? Amén. Entonces, quisiera leer la conclusión. Dice, hay una advertencia que dar y tenemos que mostrar el mensaje de los 3 ángeles. A medida que prediquemos, habrá más luz. Qué interesante. Tremendo, ¿no? Qué interesante la promesa. Entonces, yo quisiera ir con estas palabras, agradecer a Dios. Amén, amén. Por esta parte, hermano. Entonces, centrarme, fíjate, en lo que dice el testimonio concerniente a Enoc. Enoc dice que vivió así como en nuestros tiempos. Así es. Pero a él no le interesó nada, dice. Tremendo. Nada del mundo lo llamó la atención. Él se centró en observar a la obra del Señor y a predicar. Así Lo es. demás no lo interesó. Así Que es. por allá se cayó una torre, que por allá hubo un incendio, que por allá un aniego. A él no le interesó. A él lo que le interesó es Su relación dar con la el Señor. predicación, tener esa relación tan estrecha con el Señor, y ahí finalmente que él fue llevado al cielo, porque le dijo el Señor, tú ya no tienes nada que hacer, nada te atrae, ¿para qué estás aquí? Tremendo, ¿no? Entonces, qué lindo sería mirar a Enoc. Claro, la Biblia no lo dice, no lo registra concretamente, pero el testimonio habla de que en estos tiempos que estamos viviendo, así vivió Enoc. Claro. Entonces, la invitación a nuestros hermanos es de que pasemos tiempo con el Señor, démosle lugar y hagamos pues de esto nuestro primer trabajo, porque créanme que sin el dador de la vida podremos tener bienes, pero ¿de qué servirán? Si eso no nos va a hacer felices, ni mucho menos nos va a salvar de lo que se viene. Amén, hermano, agradecer Amén. a Dios, a usted también, gracias por este espacio. Muy bien. Entonces, hermano Lorenzo, yo quiero terminar leyendo un párrafo de este matinal, Cristo Triunfante, en la página 137, dice algo interesante, hermanos. Estas eran las lecciones que daban continuamente a los hijos de Israel al dirigir su atención al Dios del cielo. Cristo les enseñó que no debían
adjudicarse la gloria ellos mismos. No hemos de abrigar un espíritu de exaltación propia. En el momento en que comencemos a pensar que somos importantes, recordemos que no poseemos nada que nos haga diferentes o menores que los demás mortales, excepto lo que Dios nos ha dado, dice este testimonio, ¿no? Tremendo. Entonces, hermanos, cuando ya veamos que pareciera que somos importantes en la obra, digamos, pues nosotros no somos más que los demás. No. Nosotros somos menores incluso, porque los que están en las redes, con todos los equipos que tienen, con con el conocimiento y con la teoría que ellos pueden tener, quizás son mejores que nosotros, ¿no? Nosotros simplemente somos portavoces que nos hemos presentado en esta mañana para desarrollar una pequeña lección que hemos hecho o hemos tenido durante la semana. Amén, hermano. Entonces, gracias, hermano Lorenzo. Queridos hermanos, amigos, invitarles a seguir este canal y no olvidarse que en este grupo encontraremos un estudio, yo creo que sencillo, y si hay algo que ha salido de nuestras bocas, que el Señor nos perdone, no lo tomen en cuenta, bórrenlo de su mente, tomen en cuenta lo que la palabra del Señor dice. Amén. Bendiciones, hermano Lorenzo, que Dios los bendiga. Estamos viéndonos en un próximo video. Amén. Bendiciones a ustedes, hermanos. Estaremos ya en otro video el próximo viernes. Dios los bendiga. Amén.